Quiero decir, hubo como un impasse. Yo creo que ustedes son mucho más parecidos a la gente de esta década del 60 que lo que somos la generación de los padres de ustedes o mi generación. Nosotros muchos fuimos criados en diferentes dictaduras, entonces no tuvimos la libertad de expresión ni la libertad, no pensamos tanto en el tema esto de romper estructuras, de cambiarnos el pelo, de hacernos las uñas diferentes, de cambiarnos la manera de vestir. Esto me parece que ustedes son mucho más parecidos a esa década del 60 que lo que puedo llegar a ser yo, que me crié en la secundaria o gran parte de mi secundaria durante la dictadura. Entonces yo creo que ustedes son más parecidos a esta generación. Bueno, entonces acuérdense que la 1 no la vamos a hacer ahora, y es probable que la 1 yo arme una especie de cuadro básico en Word y se los muestre hacia el final de la otra clase. Vamos a empezar con la pregunta 2 y la 1 la dejamos para el final. ¿Se acuerdan que habíamos dicho algo así? Bueno, vamos con la 2. La comunidad negra busca el significado de los siguientes conceptos: segregacionismo, racismo, Ku Klux Klan, gueto. Vamos. 2 caminos. Wikipedia. Uy, espere que me olvidé de buscar las páginas. ¿Alguien se las sabe de memoria? ¿100 y algo eran? No, lo que anoté la clase pasada creo que era la página 97 y 98. Ahí voy, esperen. Espera, que me olvidé de abrir el libro, pero me olvidé de agarrar las páginas. No. Voy, 95, 97. Acá estoy en esto. A ver. Sí, acá es. Pero bueno, vamos a la definición de gueto. Vamos acá. La comunidad negra en los Estados Unidos. Segregación racial. ¿Qué preguntaba? Segregacionismo es sinónimo de segregación racial. Entonces vamos, acá. Acá tienen la definición de segregación racial. La ven en Estados Unidos. Separación de la población negra para que no compartiese los mismos servicios, espacios públicos con la población blanca. Vamos. Ahí tenemos una. Vamos a otra que nos pida. Ku Klux Klan. Nos pide Ku Klux Klan también, ¿no? Acá. Agrupaciones que desde su primera fundación en 1865 promueven el odio interétnico, la xenofobia, la supremacía de la supuesta raza blanca y todo tipo de discriminación contra lo que esas asociaciones crean que son los valores tradicionales que hay que defender, incluso con la violencia más extrema. Si buscan videitos de Ku Klux Klan, yo no les busqué, pero son terribles. O sea, estos eran los que iban a caballo con una especie de capota blanca y una capota blanca arriba con una, que terminaba en pico, y colgaban a los negros de los árboles. Después esto se extendió también a las diferencias sexuales, por ejemplo a los homosexuales y demás cosas. ¿Qué definición nos falta? Gueto. Esperen un cacho. Que gueto tenemos que ver si está acá o acá está, los guetos. Lo tenemos el gueto en la página 100. Si bien hay una diferencia entre gueto y segregación, porque el gueto tiene que ver con barrios en donde se juntan determinadas personas. Por ejemplo, yo quisiera dar un ejemplo de un gueto
acá en la Argentina, la Villa 31, que ahora le llaman Barrio 31, bla, 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 pero ¿a qué me refiero? Si yo quiero decir, bueno, sin necesidad de hacer un segregacionismo real, o sea, dividir escuela para blancos, escuela para negros, baños para blancos, baños para negros, yo sí sé que hay este barrio, este gueto, el Harlem, por ejemplo, en Estados Unidos, es un barrio de negros. Entonces, sin necesidad de hacer esa división real que hacían en los estados del sur, en los estados del norte existían los guetos. ¿Se entiende? Sí, sí. Listo. Si no, a ver, hago la que puedo hacer, voy buscador, pongo cada una de las palabras acá y me fijo en Wikipedia, pero digo, está gueto, barrio en el que vivían no eran obligados a vivir los judíos en algunas ciudades de Italia, zona, pero ven que es amplio, porque si yo digo gueto, en el caso de en Estados Unidos, el gueto era barrios específicos donde vivía la comunidad negra. ¿Está? Que obviamente por lo que ven acá es bastante más anterior o no se suscribe solamente a esto que estamos viendo nosotros, que es el tema de la comunidad negra. Vuelvo al trabajo. Se está viendo todo lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Ustedes están viendo bien? Sí, sí, se ve. Bueno, dice, compara los discursos de Martin Luther King y Malcolm X. Analiza sus posturas de integración racial y separatismo negro. Bueno, vamos al discurso de Martin Luther King. Dice, esta frase de ayer soñé ¿vieron estas frases de autoayuda, de elevación? En todas partes van a encontrar esta frase de ayer soñé. Ayer soñé que llegará un día en el que esta nación se levante y viva de acuerdo al verdadero sentido de su credo, según el cual consideramos como verdad evidente que todos los hombres fueron creados iguales. Les hago un comentario. Martin Luther King era pastor, por eso habla de credo. Ayer soñé que llegará un día en que las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos esclavistas puedan sentarse juntos a la mesa de la fraternidad. Yo albergo el sueño de que un día las niñas y los niños negros podrán unir sus manos con los niños y las niñas blancas como hermanas y hermanos. Esta es nuestra esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar la áspera discordia de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender juntos la libertad, sabiendo que un día seremos libres. Este era Martin Luther King. De hecho, muchos, digamos, personajes importantes acompañaron a Martin Luther King y eran blancos y eran curas y iban a las manifestaciones, iban a la cárcel juntos, blancos y negros, quiero decir, pero ese era el sueño de Martin Luther King, por lo cual nosotros llamamos integracionismo. Discurso de Malcolm X. No soy demócrata, no soy republicano, ni siquiera me considero norteamericano. Quiero decir, acá diríamos, no soy kirchnerista, no soy macrista, ni siquiera me considero argentino. ¿Se entiende? De eso habla. Bueno, yo no creo en eso de engañarse uno a sí mismo. No me voy a sentar a tu mesa con el plato vacío para verte comer y decir que soy tu comensal. Si yo no pruebo lo que hay en tu plato, sentarme a la mesa no hará de mí un comensal. Estar en Estados Unidos no nos hace norteamericanos. Por si el nacimiento nos hiciera norteamericanos, no se necesitaría ninguna enmienda a la Constitución. No habría que hacerle frente al entorpecimiento de los derechos civiles, ahora mismo en Washington.
no hay que promulgar leyes de derechos civiles para ser norteamericano a un polaco. No, yo no soy norteamericano, soy uno entre los 22 millones de negros víctimas del norteamericanismo. Uno entre los 22 millones de negros víctimas de la democracia, que no es más que hipocresía enmascarada. Así que no estoy aquí hablándoles como norteamericano, ni como patriota, ni como el que saluda una bandera. No. Yo estoy hablando como víctima de este sistema norteamericano y veo a Estados Unidos de Norteamérica con los ojos de la víctima. No veo ningún sueño norteamericano, veo una pesadilla norteamericana. ¿Ven la diferencia entre lo que piensa uno y lo que piensa otro? Sí. ¿Me la pueden contar en pocas palabras? Y el primero, no sé quién, el de Luther King, era como que él tenía el sueño de poder hacer que los blancos y los negros sean iguales, y el otro es como que estaba, no sé cómo explicarlo, como que no veía esa posibilidad, como él pensaba que iba a seguir así y estaba mal por eso, porque era como que los rediscriminaban a todos, a los negros en realidad. Tienen dos posiciones diferentes. Claro, lo que quiero decir es que sobre el mismo problema y sobre la misma opresión, dos personas negras que vivían esta misma situación opinaban completamente opuesto de cuál era la solución. Y como dice Malcolm X, Martin Luther King estaba orgulloso de ser norteamericano a pesar de todo lo que había pasado por ser norteamericano. Él quería ser norteamericano, él quería ser norteamericano y ser relevante y que los negros fueran relevantes. Digamos, si nos ponemos a pensar en cómo evolucionó el tema de la lucha de los derechos humanos, básicamente prosperó esta idea de unidad de Martin Luther King porque tuvieron un presidente norteamericano, porque hay grandes figuras norteamericanas que ganan fortunas, pero sin embargo sigue habiendo guetos en Estados Unidos, en el norte de Nueva York, sigue habiendo barrios de pobres y muchos de ellos son barrios negros. Quiero decir, el discurso de Malcolm X tiende, digamos, si tuviera que diferenciarlos, por eso la palabra es integracionismo o separatismo, porque esta idea de pensar que el hombre tiende hacia la bondad y que con una lucha pacífica, que con discursos, que con concientización, las cosas van a ser mejor, que eso es una idea optimista que tenía Martin Luther King, que lo reventaron de un tiro y lo mataron. Asimismo también mataron de un tiro y lo reventaron a Malcolm X. Quiero decir, a uno por bueno, a el otro por incitar la violencia. Quiero decir, Martin Luther King lo tenemos que ver como Mahatma Gandhi, que hablaba del tema de que las cosas se pueden hacer de manera firme y sin instar a la violencia, y que eso se iba a lograr porque él le tiene fe a la humanidad, porque de hecho era un pastor y tenía su congregación y salía a luchar porque eso fuera así. Y murió y fue nombrado Premio Nobel de la Paz y logró muchas cosas por la comunidad negra. Ahora bien, desde el otro punto de vista, tenemos a aquellos que no les gustaba sentirse ni siquiera norteamericanos. De hecho, la mayoría de los, acá les muestro, esperen que les muestro acá, la mayoría de los negros que seguían a Malcolm X se transformaron de religión y se pasaron al islamismo. Esto lo cuentan acá en el texto del libro, en la página 100, cuando habla de la rebelión de los guetos. Fíjense que dice: Malcolm X, líder del movimiento musulmanes negros, dirigió su lucha en el gueto de Harlem, Nueva York, a diferencia de Martin Luther King,
a quien consideraba conciliador e integracionista, Malcolm X creía que la sociedad blanca nunca concedería la integración plena a los miembros de la comunidad negra. Adoptó la religión musulmana y culpó al hombre blanco por la degradación que sufría la comunidad negra. Consideraba necesario separarla de su influencia negativa. Su liderazgo atrajo a los inmigrantes sureños desilusionados y a los jóvenes negros confinados en los guetos urbanos de las grandes ciudades. Me parece que por acá, yo pondría, o sea, digo, si quiero buscar cómo responderla de manera, no copien, literal, pero digo, acá encuentran la respuesta a cómo, digamos, describir una postura y cómo describir la otra. Estamos en la página 100 del libro. Fíjense que acá sigue hablando de Malcolm X y dice: según Malcolm X, las reformas legislativas no podían superar el racismo, tampoco se trataba de persuadir o de remover la conciencia del blanco, postulaba el separatismo total de la comunidad afroamericana y la necesidad de fortalecer el nacionalismo, revalorizar al negro ante sí mismo y las raíces africanas. ¿Qué quiere decir? No me interesa considerarme norteamericano, mi origen es África, yo soy un negro desraizado del lugar, puesto como esclavo y no me siento norteamericano, mi religión va a ser otra. El tema es volver a la raíz africana, no sentirse norteamericano. ¿Estamos? Sí. Bien, entonces usen las páginas 100 para hacer una redacción agradable de esa pregunta. Seguimos. Después dicen, Laura, que se deduce por qué Malcolm X sostiene su discurso yo no soy norteamericano. Otra vez, volvemos a la 100. Digo, esta y la otra, a ver, la B y la C la pueden contestar juntas. Cuando están contestando sobre Malcolm X, dice, y en ese sentido Malcolm X no se siente norteamericano porque siente que fue robado de sus raíces africanas, bla, 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 bla. ¿Estamos? Sí, sí. Vamos con la D. La cuestión racial en Estados Unidos se establece como una cuestión de vida o muerte. Perdón, antes de seguir, ¿alguien vio el video de Strange Fruit? Sí, yo. ¿Lo vieron? Sí. Bueno, entonces lo que dice acá, ¿cuál es el fruto extraño? ¿Qué nos está contando la canción? Menciona los ejemplos de las metáforas que usa para explicarlo. Voy a ir a Strange Fruit. Esperen un cacho. Creo que, no sé si, para hacértelo más o menos corto, creo que lo que entendí que básicamente el fruto extraño eran ellos por ser negros y que los colgaban de los árboles y los árboles sangraban, tipo el fruto era como la sangre y algo así. Sí, entonces, si yo tengo que contestar, esperen que voy a ir acá, no vamos a escuchar la canción. Cuerpos negros balanceándose. Y al final ella dice, aquí hay un fruto, aquí está un extraño y amarga cosecha, algo así. Y amarga cosecha porque está hablando de... ¿de qué está hablando? Entonces, o sea, ¿cuál es el hecho histórico? Vamos a ponerle nombre a ese hecho histórico. ¿Los qué? Pongámosle un nombre. ¿Le podemos poner un nombre a eso? Tiene un nombre. ¿Los qué? ¿Qué hacían con los negros? Los colgaban. Los colgaban. O sea, hubo una gran etapa dentro de la historia norteamericana en el sur, entre los cuales estaba involucrado el Ku Klux Klan, que la canción nos está contando la situación de los colgamientos masivos de los grupos negros en el sur, porque no estamos hablando de... O sea, acuérdense que hay racismo en todo Estados Unidos, pero que en el sur el racismo fue terriblemente cruel y salvaje porque los ahorcamientos estaban permitidos por ley. Bueno, acuérdense que también en la época del lejano oeste colgaban a los forajidos, quiero decir, pongamos en contexto, ¿no? Pero quiero decir, lo que está hablando, esta es una
canción de la década del 30, o sea que o el 30 y pico, es bastante más vieja, pero está hablando sobre este caso, sobre esta situación. Los colgamientos masivos y continuos de personas negras en los árboles. Básicamente de eso está hablando. Después eso realmente, o sea, tendríamos que escuchar la canción para usar dos metáforas que usa para explicar el tema de los colgamientos, pero yo no quiero ahora acá, en este momento, ponerme a buscar. ¿Saben lo que significa dos metáforas? Una sería la de que dice cuerpos negros balanceándose. Por ejemplo, eso es una metáfora de alguien colgado. ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere que, digamos, en literatura, no se olviden que las canciones no dejan de ser otra cosa que poemas. Entonces, en literatura, cuando yo no quiero decir algo y lo quiero decir de otra manera, lo llamo metáfora. O sea, cuando yo digo metáfora es decir lo mismo con otras palabras para que la gente lo entienda. Entonces, eso es una metáfora. Cuando yo digo, la verdad que piensa poco, ¿no? Entonces yo ¿qué estoy diciendo de esa persona? Que no muy inteligente, que digamos, no es. O por ejemplo digo, no tiene todos los palitos en fila. Cuando yo le digo a alguien, no tiene todos los palitos en fila, ¿qué estoy diciendo de la persona? ¿Entienden lo que es una metáfora? Sí. Bueno, entonces buscan, ahí sí o sí no les queda otra que buscar, invertir 3,2 minutos de su tiempo para buscar dos metáforas que indiquen lo que estaba pasando en ese momento en los Estados Unidos. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, dice punto E. Continúo, porque no puedo yo decirles yo la metáfora. Búsquenlas ustedes. Dice revisa el punto 2A. El significado de segregacionismo, racismo, Ku Klux Klan y gueto. A partir de la investigación y definición de segregación racial, da ejemplos claros de dicha práctica y explica lo que significa separados pero iguales. Me voy al libro. Antes de esto. Antes de los guetos estaba, me parece. Ahí voy. Acá. Me parece que estamos acá o no. A ver. Ay, déjenme un segundito. Segregación sureña. Acá. En este apartado que dice segregación sureña, encuentro los ejemplos. ¿Qué significa ejemplos? Por ejemplo, el tema de que haya un autobús que esté dividido en dos, el tema de los baños separados, el tema de la lectura de libros que lee una raza no puede leer otro, el tema de los comercios, cafeterías, bares y bibliotecas, en donde decía baño para negros, baño para blancos. Esos son los ejemplos. Y acá te habla sobre lo que significa el principio de iguales pero separados. ¿Estamos? ¿En qué página estamos acá? Estamos en la página 98. Si quieren ir un poquito más para atrás, acá van a encontrar. Pero me parece que la página 98 es suficiente. ¿Listo? Sí. Bien. 2A. F. Esto es para pensarlo y es para investigar. ¿Consideras que el problema racial en Estados Unidos y el mundo está medianamente resuelto? ¿Ustedes qué piensan? No. No, o sea, está mejor que antes, pero sigue habiendo discriminación. Bueno, entonces, por ser negros. Claro. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo un solo camino. Tengo que ir acá a Google y poner discriminación racial en Estados, actual.
actuales. Por ejemplo, actuales. Y me voy a ir. Puedo poner todo, noticias, y si me voy a noticias, me voy a ir a algo que esté puesto, digamos, que sea más o menos actual. Por ejemplo, la muerte de George Floyd, que es la paradoja de Minnesota y que dice de la discriminación racial en Estados Unidos. Entonces yo puedo ir a noticias, que me parece que es lo que le va a dar un ejemplo de algo actual, ¿está? Y puedo ir a videos, ¿está? Entonces, puedo usar las dos vertientes. Noticias les va a dar la seguridad que lo que ustedes están buscando sea algo actual y no sea viejo. Pero les puede pasar, por ejemplo, que hablen sobre racismo climático, ¿está? Que no sé si estamos hablando sobre el racismo de piel, pero sí acá encontramos cosas que a lo mejor son notas de opinión que hacen historia. Entonces, bueno, de acá podemos, este por ejemplo, es seguro que es contra un negro que lo mataron los policías por abuso policial, por el uso incontrolado de la fuerza. Sí, que creo que eso fue porque hicieron también marchas por eso, Sí, mucha gente fue el año pasado, creo, creo que, me parece que fue el año pasado, sí. que la gente estaba haciendo la marcha todo con barbijos y con carteles, se agachaban en el piso y todo Sí, eso. puedo poner brutalidad, por ejemplo, brutalidad racial en Estados Unidos actual, por ejemplo. Podría poner así, a ver si me parece otra cosa. Brutalidad, la brutalidad policial y el racismo no cesan en Estados Unidos. Vieron que hay palabras que me van a tirar diferentes notas. Entonces, si yo pongo brutalidad, me va a aparecer todos los casos violentos que hay hoy, por ejemplo. Fíjense cómo por cambiar una palabra me cambió también, si bien me va a aparecer lo que me pareció antes, también me van a aparecer otras cosas. Puedo poner brutalidad policial contra los negros en Estados Unidos, a ver qué me aparece. Bueno, ahí tengo que hacer una búsqueda y no les digo que tienen que copiar todo el artículo, tienen que nombrar lo mínimo que dice el artículo. ¿Estamos? Sí, sí. No me queda otra cosa para hacer eso. Y después seguimos. Vamos con el punto de... ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. Vamos con el punto de la juventud. Te proponemos que mires el siguiente video, Woodstock. ¿Estuvieron viendo lo de Woodstock? Sí. Sí. El video ese muestra poquito, pero ¿vieron algún video más que tenga fotos aéreas, que muestren No. cómo... Miré ese, pero sí, miré ese nada más. Bueno, ok, pero digamos, fue una cosa que nosotros no podemos darle la dimensión de lo que realmente fue Woodstock como quiebre en lo que iba a pasar después en el ambiente musical y cultural en el mundo. Dice, explica brevemente primero qué fue Woodstock y además el sentido y el significado que tuvo para los participantes del mismo, hasta una relación con las características y sucesos de la década del 60. ¿Qué está diciendo? Que una vez que mires el video, yo haría esto, ¿no? Iría al principio, a la parte de arriba. Acuérdense que la parte de arriba, esto que dice la década del 60, ustedes tendrían que hacer como una especie de punteo. ¿Vieron cuando ponemos puntito y enumeramos cosas? Bueno, tendrían que hacer una especie de punteo con las principales características de la década del 60. Entonces, teniendo en cuenta ese punteo,
relacionar lo que dice el video de Woodstock acá, que es esperen que voy, este de acá, Joan Baez, Carlos Santana, Creedence Clearwater Revival, The Who, Jefferson Airplane, Joe Cocker o Jimi Hendrix. Si estos nombres solo te suenan de las colecciones de los vinilos de tus padres, entonces deberías robarle alguno que otro de vez en cuando. Si por el contrario les has escuchado, te sorprenderá saber que 4 empresarios consiguieron apañárselas para juntarlos en el mismo cartel de Woodstock hace hoy 50 años. Fue un descontrol absoluto del que nunca sabremos la cifra real de asistentes. Esta oscila, según las cifras de las que se disponen hasta ahora, entre 500.000 y 1 millón de personas. Un desfase de 3... Bueno, este es el video. Estamos hablando de la década del 60. Una locura. Lo que pasó en Woodstock, una locura. Locura total. No se esperaban esa cantidad de gente. Entonces, si yo tengo que explicar qué fue Woodstock, más allá de que fue la reunión de grandes personalidades del rock de ese momento, es la manifestación cultural de una época. Mostrada en una serie de conciertos. Con respecto al sentido y el significado que tiene para los participantes, si ustedes vieron el video, ¿solamente fueron a escuchar música o a qué fueron a Woodstock? No sé, no, o sea, también creo que hubo unos chabones que como que supuestamente eran los guardaespaldas de los que cantaban y terminaron matando gente. Sí. Y se terminaron yendo y después no sé, no sé. Bueno, quiero que miren el video y que se fijen que en algún momento del video también dice que la gente que fue ahí fue a manifestarse en contra de los valores establecidos, fue a manifestarse en contra de las constantes intervenciones de los Estados Unidos en la política exterior, y me refiero a las guerras, a la guerra de Vietnam, fue a manifestarse en contra de las represiones. O sea, quiero decir que ahí, había gente como Jimi Hendrix, que era negro, y Carlos Santana, que es un latino, quiero decir, ahí se manifestaron o sea, digamos, no solamente fueron a sentarse y a escuchar música, fueron a mostrar, digamos, la gente que fue ahí, o sea, el sentido de Woodstock no era solamente ir a un recital a ver a los tipos que me gustan cómo tocan. Woodstock en sí mismo es una manifestación de rebelión. ¿Me entienden a lo que voy? Sí. Porque digo, la gente fue ahí y se drogaban libremente, tenían sexo ahí en el campo. No me refiero al campo, me refiero como si fuera el espacio externo, y las mamás amamantaban a los pibes, sacaban una teta afuera y le daban el pecho, que hoy es normal, pero no era normal en ese momento. Las mujeres cuando amamantaban se encerraban en un cuarto, se tapaban el pecho. Estamos hablando de la década del 60. Entonces lo que quiero decir es que este Woodstock fue una manifestación cultural de la rebelión, o sea, una manifestación de la juventud. O sea, por eso el punto 3 habla de la juventud, y también habla, en un momento se habla del mayo francés, y se habla de cómo los pibes se manifestaron en contra de las normas académicas en Francia, de cómo se manejaba la universidad, de que no le daban participación, de que, quiero decir, estamos hablando de que Woodstock fue esa manifestación cultural de la rebeldía, de pensar que había que poner otro tipo de normas que rijan la sociedad, que no tenía que haber tanta guerra. Ahí en Woodstock había mucha gente pacifista. Acuérdense que en esta época también
que yo no sé, no, digamos, no se los menciono, pero hay todo un movimiento que se llamó hipismo, los hippies. ¿Se acuerdan que Eso lo habla un poco del video, que iba un montón pasaban todos los hippies ahí para ir al concierto estaba lleno de eso. digamos, o sea, uno tiene muchas maneras, digamos, de manifestar que está en contra de algo. Y a veces uno dice, bueno, el corte de pelo, una época que en la década del 70, en Inglaterra, nació el movimiento punk. ¿Vieron? Los punk son los que usaban el pelo así en forma de picos, como si fueran picos largos así. Bueno, eso fue una de las manifestaciones de una manera de usar el pelo distinto para decir que estás en contra de algo. Entonces quiero decir que cuando hablamos de esta época, estamos hablando, esperen que estoy buscando acá, antes de seguir con la teología, que creo que tenemos un tiempito más, quería mostrarles, a ver si lo encuentro. Esperen que voy a ir a la otra página. Quiero mostrarles el tema de... no, sigue siendo... el tema de la rebelión juvenil. Yo usaría, para completar más allá de ver el video que les mostré recién, para completar la pregunta 3 de la juventud, yo usaría esta página, que ahí la encontré, que es la página, y les digo, que es la página 104. Y fíjense, miren que la página 104 tienen una afiche de Woodstock, ¿lo ven? 3 días de paz y música, dice acá, ¿ven? Sí, se ve. Bueno, y acá dice dónde fue, dice White Lake, New York, NI es New York. Entonces acá yo usaría, para contestar un poquitito, para hacer un discurso de manera, digamos, más organizada, usaría acá la página 104, que habla sobre la década del 60 y la rebelión juvenil. Esto de manifestarse en contra de esta sociedad de consumo que había sido una explosión en la década del 50, en donde la familia norteamericana se compraba un televisor, un lavarropas, y tenían la mujer ama de casa con el perro, los suburbios, bueno, para combatir ese modelo de familia, así, papá, mamá, hijos, perro, casa, patio, digamos, el sueño norteamericano, para combatir toda esa visualización de cómo era la familia, que un poco también las vimos en las propagandas que vieron en los videos que les había mandado el profe en el anterior trabajo. Bueno, para combatir todo eso que fue boom desde la década del 50, bueno, está esta década del 60 que va a estar en contra de todo esto y de la sociedad de consumo y de la Estados Unidos potencia, Estados Unidos que va a otros países a invadir, bueno, para combatir todo eso, está esta década del 60, y una de las manifestaciones fue Woodstock. Entonces yo les aconsejo que lean la página 104 para que puedan armar una linda respuesta en esto. Y miren acá, tienen películas para ver, o sea, les muestra un grupo de películas. Mississippi en Llamas, se la nombré yo. Acá está la película de Malcolm X. Y recuerden, si pueden brindarle 1 hora y media a una película interesante, de ver Historias Cruzadas o de ver Talentos Ocultos, que es la que yo les hablaba sobre las investigadoras de la NASA norteamericanas, las 3 primeras negras que fueron líderes en la NASA en Estados Unidos. Así que les pido Una pregunta, profe.
¿Eh? Esa película de historias cruzadas no me acuerdo si es la que yo estoy pensando, es esa que hay una negra que es una mucama, o Sí, dos negras que son mucamas y son como que... varias negras que son mucamas y las protagonistas son dos negras, una gorda y una que no es tan Sí, gorda. sí, sí, Bueno, que es más como más petiza. sí, esa película es súper emocionante, tiene amor, traición, tiene momentos hilarantes de risa y tiene momentos de llanto. Esa es muy buena película, está en Netflix, la pueden ver. Yo sé que a lo mejor los varones preferirían ver Malcolm X o Mississippi en llamas, pero quiero decir, esta película les aseguro que van a invertir 1 hora y media en la película y está muy buena. Otra película que está muy buena, pero que es muy específica, porque habla mucho sobre el segregacionismo, que ya les dije, son las 3 primeras negras que llegan a puestos de mando, porque son científicas, son matemáticas, son físicas, ingenieras, en la NASA, y se llaman talentos ocultos, hidden figures en inglés. Hidden es escondido y figures son figuras, hidden figures o talentos ocultos. Cualquiera de esas dos que vean o cualquiera que mencionen acá, me gustaría que le inviertan 1 hora y media a una película que abre sobre estos temas. ¿Listo con esto? Con la pregunta número 3. ¿Hacemos la 4, les parece? Y dejamos la 1 para la clase que viene. ¿O quieren dejar la 4 también para la clase que viene? ¿Qué quieren hacer? Me da lo mismo a mí. La 4 dice, ¿en qué contexto surge? La hacemos porque es fácil. Y porque está acá en la página, porque está en la página siguiente. Esperen que me voy, para acá no. Me voy un poco más. Acá tenemos la página 107 y 108. La página 107 habla sobre las reformas de la iglesia, pero sobre todo sobre los curas del tercer mundo, lo van a encontrar acá. Cuando habla de la innovación de la iglesia en Latinoamérica, acá, en esta parte, que habla sobre la teología de la liberación y el compromiso social y la práctica pastoral de la Iglesia Católica a través de involucrarse en las villas, involucrarse con la gente pobre y no ser solamente predicador de la palabra de Dios, sino que meterme en la acción. Entonces, esto lo sacan de la página, y les digo, 108. Y después se me van a Wikipedia y buscan Camilo Torres, la biografía de Camilo Torres, y se me van a Wikipedia y buscan la biografía de Carlos Mujica. Acá también tienen parte de lo que es Carlos Mujica, que fue muerto después en la última dictadura militar, que está en la página, debe ser la 100, a ver, esperen. Sí, esta es la 108. En la 109 tienen algo sobre el tema de Carlos Mujica. Entonces, van a Wikipedia y los buscan. No es tan difícil, esto es lo que hay que hacer. Dicho esto, lo único que nos queda para hacer para la clase que viene sería armar un cuadro, que yo voy a tratar de tener un cuadro más o menos armado para darles una idea de cómo hacerlo. Honestamente, pueden hacer un resumen y podrían hacer un resumen, pero el resumen lo tienen hecho ya en el primer título del trabajo. Entonces a mí me gustaría que intenten hacer un cuadro conceptual que refleje las características de la década del 60, porque si no, les hubiera pedido resuman en ítems las características de la década del 60, y no es mi intención. Mi intención es que se pongan a pensar y a manejar el cerebrito para todo lo que saben de la década del 60, ponerlo en un cuadro conceptual, cortito y al pie. ¿Estamos? ¿Lo dejamos para la clase que viene ese? Sí. Porque armarlo me va a llevar un ratito, lo tengo previamente un poco armado, pero no se los quiero mostrar todavía. Así que lo vemos la clase que viene. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? ¿Están todos silenciosos menos Macarena? ¿Cómo puede ser? No, profe, no tengo ninguna pregunta. Yo ya lo entregué, profe. Sí, ya sé, Milagros. Sos como una especie de cohete espacial que lo que quiere hacer es sacarse los trabajos de historia y política de encima. Bueno, está bien. De todas maneras, si vos Milagros, que ya entregaste, si vos ves que hay algo que contestaste distinto y que quisieras cambiar, no hay problema. Yo todavía no lo voy a corregir el trabajo. ¿Estamos? Por eso les digo, bueno chicos, la clase que viene nos reunimos exclusivamente para hacer la pregunta 1. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta sobre alguna de las otras preguntas que yo pasé por alto, ustedes no lo entendieron, me mandan un mensaje privado o lo resolvemos el miércoles que viene. Mañana nos juntamos para hacer el trabajo de política, ¿listo? Sí, chao, profe. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. Chau, chau. Hola, mi amor. ¿Pasa? ¿Ahora ya terminaste? Sí, mi amor, ya terminé. ¿Todo bien, mi vida? ¿Y vos? Todo bien, mi amor. Espera que tengo que hacer un par de cosillas más.